El 16 de diciembre de 1982 se llevó a cabo la Marcha por la Democracia, en la que se haría entrega de un petitorio al gobierno de facto donde se reclamaba la vuelta del pueblo a las urnas. Finalmente, el gobierno de facto dio lugar al petitorio llamando elecciones presidenciales y legislativas para el 30 de octubre de 1983. En la vuelta a las urnas no se usarían las reglas de carácter constitucional usadas 10 años antes, es decir, de voto directo, sino que volvería a existir el colegio electoral y la elección sería solamente de una vuelta sin existencia del balotaje. El primer paso para las elecciones serían las internas partidarias de los dos partidos principales. Tras la muerte de Ricardo Balbín en septiembre de 1981, la Línea Nacional, sector interno que liberaba del Partido de la Unión Cívica Radical, perdía peso en la corriente interna, ya que el movimiento de Renovación y Cambio, liderado por Raúl Alfonsín, con un discurso más progresista y socialdemócrata, estaba entre las primeras figuras políticas predominantes que condenaban a la autoamnistía presentada por el gobierno militar. Ante el llamado a las elecciones, se realizaba una elección primaria el 14 de agosto del 83, entre Alfonsín, del sector renovador, y Fernando de la Rúa, quien fuera compañero de fórmula de Balbín 10 años antes en representación del balbinismo. Alfonsín contaba con una larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos durante la última dictadura, mientras que de la Rúa era una de las figuras más prominentes del radicalismo dentro del partido político, principalmente en lo electoral, habiendo sido el único candidato en ganar en los legislativos de marzo del 73 y en derrocar a su contrincante peronista en elección al Senado Nacional. En las internas del 14 de julio del 83, el movimiento de Renovación y Cambio se impuso por un abrumador margen ante la línea nacional, al punto de que el balbinismo no obtuvo los suficientes votos para conservar la representación por la minoría en la Convención de la Provincia de Buenos Aires. 3 días más tarde, el 20 de julio, de la Rúa declaró que no admitir que Alfonsín ganaría las primarias sería negar la realidad y que fragmentar el partido favorecería al peronismo en las elecciones presidenciales, por lo que retiraría su precandidatura. Ante la sorpresiva retirada de la Rúa, Alfonsín negoció que su fórmula presidencial fuese proclamada el 14 de agosto, a fin de comenzar la campaña electoral con más tiempo que los demás partidos. Previó una victoria sobre el peronismo en las elecciones con un discurso en su pueblo natal de Chascomús. Su compañero de fórmula sería Víctor Hipólito Martínez, figura más conservadora que había sido candidato a gobernador en Córdoba en 1973, siendo uno de los candidatos radicales más exitosos en las elecciones provinciales de ese año en 1973. Por su parte, el Partido Justicialista había sido el partido gobernante durante los últimos 3 años antes del golpe del 76 y no había perdido una elección libre desde su fundación en 1947. Para ese entonces el peronismo seguía con la misma disputa que 10 años antes, entre la izquierda y un sector más conservador cercado al gremialismo. La interna clave sería de la provincia de Buenos Aires, donde el ex ministro de Economía Antonio Cafiero perdió frente al ex intendente de Avellaneda y cercano al bandorismo Herminio Iglesias. De esto, el peronismo eligió una fórmula donde se enmarcaran las dos principales partes del peronismo, con ídolo argentino Luder, quien había firmado el decreto de la creación de la AAA como presidente, y de Olindo Vittel, un populista famoso por su defensa de habeas corpus durante la dictadura como compañero de fórmula. Pese a esa diferencia entre ambos candidatos, la candidatura justicialista fue apoyada por varios de izquierda, que solamente presentaron candidaturas provinciales y legislativas apoyando a Luder en la elección presidencial. También en estas elecciones se presentaron candidatos como Óscar Allende por el Partido Intransigente, el ex canciller Rogelio Frigerio por el Movimiento de Integración al Desarrollo,
el exministro de Bienestar Social y Marino Federico Manrique por la Alianza Federal, el exministro de Economía Álvaro Sogaray por la UCD y la alianza entre el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista Democrático con Fernández Martínez Raimonda como candidato. También existieron otras listas de partidos de izquierda que no formaron una alianza, como el MAS, el Partido Socialista Popular, el Frente de Izquierda Popular y el Partido Obrero. El exdictador Emilio Eduardo Macera trató de presentarse en la contienda con su Partido para la Democracia Social, pero fue inhabilitado debido a su detención por el juez federal Óscar Mario Salvi. La campaña electoral de Alfonsín se caracterizó por renovar los canales de comunicación política en la Argentina. 8 meses antes de la elección, se contactó con el publicista David Rato para dirigir su campaña. Que en ese entonces los partidos políticos solían restarle importancia a la publicidad como método para lograr la adhesión, y solía ser realizada por sus propios dirigentes políticos. Alfonsín centró su campaña en acusar al justicialismo de que se había negado a condenar la amnistía militar de Viñones y de disfrutar de un apoyo tácito de parte del dictador. Alfonsín tuvo el valioso apoyo de varios intelectuales y artistas argentinos, entre ellos el dramaturgo Carlos Gorostiza, que ideó el lema del candidato "Ahora Alfonsín" y "El hombre que hace falta". El equipo publicitario también decidió personalizar la campaña, centrándola en la imagen del candidato como nunca se había hecho, utilizando "Juntos para que la Argentina gane" y "El hombre que hace falta", además de crear un escudo con los colores de la bandera argentina y las iniciales RA, que eran correspondientes al nombre del candidato Raúl Alfonsín, como también a la República Argentina. Y espera. ¿A cuánto el azúcar? Hay que despedir a 20 más. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Luder, por su parte, consciente de las tensiones internas del partido, limitó sus anuncios de campaña y retórica en gran parte a una evocación al fallecido Juan Domingo Perón. El eslogan de campaña del justicialismo sería el elegir entre independencia o liberación. El propio eslogan funcionaría como un tropiezo inicial, ya que durante la campaña el candidato a vicepresidente de Olindo Vittel, durante un discurso en su Chaco natal, se confundió y afirmó que el justicialismo optaría por la dependencia. Liberación o dependencia, y nosotros vamos a optar por la dependencia. La campaña justicialista fue turbulenta como las internas del propio partido, sin poder escapar de las mismas. Por momentos se personalizó en torno a Luder y por momentos se buscó el voto histórico peronista, recordando los hechos de los gobiernos anteriores del justicialismo. Ítalo-argentino Luder. Una trayectoria íntegra lo avala como presidente. Profesor universitario de Derecho Constitucional, Sociología y Criminología. Corredactor de la Constitución Nacional de 1949. Presidente del Parlamento Latinoamericano. Presidente del Honorable Senado de la Nación. Presidente Provisional de la Nación. Luder, presidente. El candidato del partido intransigente fue Óscar Allende, quien era el único líder partidario que había rechazado el diálogo entre dictadura y partidos políticos. Fue un fuerte opositor a la autoamnistía militar, comprometiéndose a enjuiciar a los militares que habían cometido violaciones de derechos humanos, sin adjudicar niveles de responsabilidad. Al mismo tiempo, en sus discursos, basó en un rechazo absoluto a la deuda externa contraída por el gobierno de facto, declarando fervientemente que dicha deuda era ilegal y que el gobierno electo no debería pagarla.
El conservador Francisco Manrique había sido el tercer candidato más votado 10 años antes. De hecho, era el candidato no peronista ni radical más exitoso hasta el momento, y se presentaba nuevamente como candidato por la Alianza Federal, sucesora de su anterior colación, la Alianza Popular Federalista. Entre sus propuestas eran muy similares a las que había presentado, liberalizando la economía y otorgando una mayor autonomía a las provincias. Poner el voto en la urna es un acto de fe. La suma significa crear el capital de confianza para que un gobierno con jerarquía pueda gobernar. Elija bien, no se equivoque, haga urna de vida y no urna funeraria. 26 de octubre del 83, tan solo 4 días antes de las elecciones, la Unión Cívica Radical convocó a un masivo acto de cierre de campaña en una avenida 9 de Julio inundada de gente. Ante más de 1 millón de personas, Alfonsín abrió su discurso con una frase contundente, esperanzadora y real: se acaba la dictadura. La multitud bramó. El discurso del candidato fue llamado a la tolerancia, a la no violencia y resaltando los valores de la libertad y la democracia, finalizándolo al recitar parte del preámbulo de la Constitución, que el candidato describiría como una suerte de rezo laico. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. 2 días después, el peronismo llevó todavía más gente a la 9 de julio para cerrar la campaña. Al igual que durante toda la campaña, Luder no tenía ni la carisma ni la magnética de su rival. Pero lo más preocupante para el justicialismo es que tampoco tenía una tropa ordenada. Que cuando estaba por finalizar el acto, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, terminó prendiendo fuego un cajón con el escudo y las siglas de la Unión Cívica Radical. La noche del 29 de octubre, durante la veda electoral y pocas horas antes de los comicios, el presidente de facto, Vignone, dio el último mensaje de cadena nacional. Conciudadanos, votemos mañana para consolidar una Argentina en paz y en libertad. Votemos por las ideas y no por los rencores. Votemos por la fe y la esperanza. Votemos por un futuro de convivencia democrática entre los argentinos. Muchas gracias. Después de ello, horas y horas de silencio. El 30 de octubre el país amaneció temprano e ilusionado. Cada ciudadano iba a cumplir su rol, autoridades de mesa, fiscales y votantes. En las calles había una sensación ambivalente: la alegría, el viento de esperanza y la emoción de poder volver a votar, por sentir que la Argentina volvía a ser normal. También convivía con la tensión, la incertidumbre por los resultados. Las encuestas habían sido publicadas en medios, dejaban un panorama abierto. La revista Somos, a principios de octubre, había jugado con una tapa contundente que decía "Gana Luder". Pero gente en la misma editorial Atlántida hablaba de un alfonsinazo. A las 18 horas, los canales de televisión abrieron sus transmisiones. Argentina elige su futuro, hoy 30 de octubre de 1983. Mientras, Alfonsín esperaba los resultados en Boulogne, en la quinta del empresario Alfredo Ondorizo. Mientras que Luder esperaba en el edificio Reconquista al 1000, en el que habían montado su búnker. Avanzaba la noche y la tendencia inicial carecía cada vez más irreversible.
26.925 mesas y faltando 40.636 para la Unión Cívica Radical, 3.303.573 votos que representan el 55%. Para el Partido Justicialista, 2.223.999, 37%. La sorpresa se había hecho realidad. La Unión Cívica Radical, encabezada por Raúl Alfonsín, había obtenido el 51,75% de los votos, dejando en segundo lugar al justicialismo, que tendría el 40%, perdiendo por primera vez una elección presidencial en su historia. Con los resultados en conocimiento, Alfonsín llegó a la Casa Radical y salió al balcón apenas pasadas las 4 de la mañana. En las calles la gente se apretujaba, en los edificios cercanos los balcones rebalsaban hasta el peligro de derrumbe. Con Víctor Martínez a su lado, Alfonsín comenzó su alocución. El tono ya no era de campaña, era sosegado y pausado, agradecido, hablando de la persona en plural como siempre, y dando un mensaje que incluía a todos los argentinos festejando la vuelta a la democracia. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo se daba un hecho histórico. Peronistas, radicales, socialistas y de todos los partidos festejaban y saltaban por igual sin importar el resultado, festejando el fin de la oscuridad, la vuelta al sol y la vuelta a la democracia. Al día siguiente el candidato justicialista visitó a Alfonsín y lo felicitó por su victoria. El radical de inmediato le hizo una generosa oferta, ser presidente de la Corte Suprema, aunque esta oferta sería rechazada por Luder. El 16 de noviembre, la Junta Militar promulgó una modificación de la ley, fijando el 10 de diciembre como la fecha de asunción de las autoridades electas. La fecha fue elegida por Alfonsín al ser el Día Internacional de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre a las 8:30, Raúl Ricardo Alfonsín asumió como presidente de la Nación, recibiendo el bastón de mando y la banda presidencial de manos de Benione, que abandonó la Casa Rosada por la puerta trasera, dando fin a la época más oscura de nuestro país. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. A vivir en libertad, de eso no quepa duda, como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia, toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor, porque como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.